Hola, muy buenas noches. Irina Piñón, su terapeuta de cabecera, muy contentos de verlos hoy 23 de octubre del 2022 para hablar de este tema, para mí muy bonito, del tema del TDA, porque vamos a dar muchas herramientas y muy bonito desde otra perspectiva. Esto lo vamos a ver desde otra perspectiva para poder facilitar nuestra vida o la vida de quien sí tenga niños que son etiquetados, porque para mí son etiquetados, no son diagnosticados con TDA. Mario, ¿te presentas, por favor? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Mario Gómez. Ahora desde la ciudad de Tijuana, 23 de octubre del 2022. Aquí acompañando a la señorita Piñón en este apasionante tema TDA y el otro autismo. Bueno, Autismo. sí, Vamos a tocar autismo. pues encantado de estar aquí. Bienvenidas todas, todos. Ahora sí que voy a estar un poco limitado por el teléfono, pero bueno, estamos aquí con todo el aprecio y el cariño. Adelante, Iri. Buenas noches de nuevo. Pues bueno, número uno, lo que vamos a hablar no es la panacea, es una de las herramientas. Y número dos, vamos a dar muchas herramientas para poder facilitar tu vida. Para mí, como dije, hablar del TDA es etiqueta, hablar de está depresivo, autismo, enojado, borracho, es una etiqueta. Y cuando le ponemos una etiqueta a una persona, pues muchas veces lo etiquetamos, lo metemos dentro de una cajita, eso es lo que hacemos cuando etiquetamos, y entonces lo vemos desde esa cajita y no vemos todo lo que en realidad es. Para mí, es lo primero que quiero dejar claro. Vamos a abordar hoy, porque posteriormente vamos a abordar este tema desde otra perspectiva, y hoy lo vamos a abordar desde la perspectiva que tiene Access Consciousness. Como dije, para mí es una etiqueta que se le pone a los niños, ya que desde otra filosofía que es cuerpo-movimiento, en realidad el problema viene de una desconexión de los reflejos cerebrales. Y aquí vamos a hablar que estos niños son diferentes, como todos nosotros, simplemente son diferentes, actúan de forma diferente y el problema es que cuando a un papá se le ha diagnosticado a su hijo con esta etiqueta de TDA, autismo o TOC, cuando lo llevan a terapia, quieren que a su hijo, así digo, lo normalicen al común denominador. ¿Y qué creen? Para nada. Su hijo es diferente. A su hijo lo que se les debe enseñar es de que sí hay reglas en esta realidad, pero nosotros como adultos o los padres o tíos de estos niños es meternos en su mundo. Y es donde mucha gente le da flojera meterse a su mundo, ya que ellos de verdad lo ven de una forma muy, muy diferente. De todo lo que voy a decir, hay cosas donde no, es que dentro de TDA no hay que son así dentro de una caja. Hay de diferentes tipos. Hay desde los, hablando de niños de TDA, que simple y sencillamente perciben mucho los juicios. Y yo creo que muchos de nosotros fuimos de niños así. ¿A qué me refiero de niños? ¿Cuántas veces cuando percibías cosas que pasaban en la familia pensabas que tú eras el culpable? Ok. Estos niños con TDA perciben mucho los juicios, pero los hacen de ellos. Y es ahí donde muchas veces ellos reflejan o ponen en palabras, en actitudes, lo que está pasando en la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Él es el que se enoja, él es el que destroza, él es el que luego está como asustado, él es el que luego realmente contesta mal, cuando en realidad es un adulto de la familia o de su alrededor, porque percibe mucho a su alrededor, que en realidad está haciendo eso. Y él lo pone, yo lo digo, en palabras o en actitud. O lo hace suyo.
o sea, cuando digo lo hace suyo, o sea, no solo en este momento se está comportando grosero, sino cree que él es el grosero, cree que él es el enojado, cree que él es el deprimido. Y entonces, bajo eso, ¿cómo ayudarlos? Si tú adulto, o si tienes un niño así, simplemente les puedes preguntar, ¿quién estoy siendo ahora? ¿De quién es este enojo? ¿De quién es este aburrimiento? Porque luego dicen que están aburridos los niños. ¿De quién o quién estoy siendo? Simplemente cuando nosotros hacemos estas preguntas o les decimos a los niños que hagan estas preguntas, de verdad se liberan. Y eso es padrísimo cuando ellos se liberan, porque pueden actuar de diferente manera. Cuando hacen estas preguntas, te juro que en su cerebro es, de veras, el enojo no es mío, y lo sueltan y se van a jugar. Cuando usted quiera agregar algo, Super Mario, me dice. Ok, gracias, Siri. Estaba escuchando todo lo que dices y en realidad tienes toda la razón. O sea, mucho de la sintomatología o lo que expresa la criatura no son de ellos. Mi experiencia que tengo al respecto, pues que muchos de estos temas, pues es la carga emocional que trae papá y mamá, porque en varios autores todo lo marcan hasta los 7, 8 años, sí, que dependen emocionalmente de papá o mamá. A lo mejor están sanando o expresando lo que mamá o papá no han podido decir o hacer y lo expresan, y lo primero que se tacha o se juzga, pues que el niño está mal. Y en realidad, hasta ahorita, en mi corta experiencia que tengo, sí, de vida, sí, realmente los niños, no hay niños que estén mal. O sea, aprenden diferente, son diferentes. Y me estaba acordando antes de la pandemia, ya ves que fuimos allá del Palcayapan a Perinorte, al CAM, y este, donde las criaturas pues eran de todo, de muchos diagnósticos, y en realidad pues me acuerdo de un chico que decían que pues era como autista. Todo el tiempo que le estuve dando una sesión, estuvo platicando chistes y toda la cuestión. O sea, dice uno, ¿qué pasa? O sea, para mí es entrar en su mundo y ver de- desde ese punto cómo puedo contribuirle. Sí, porque tienen mucho que dar, mucho que aportar. Entonces, es padre entrar en su mundo y poder compartir, poder escuchar cuáles son sus sueños. Sí, esto era lo que quería agregar y adelante. Gracias. Eso que acabas de decir es tan importante, entrar en su mundo. ¿Cuántos papás no quieren entrar en su mundo y por eso tienen los problemas que tienen? Porque quieren que sean robotitos, quieren que de verdad contesten automáticamente y no se ponen a jugar y no se ponen a hacerles preguntas de, ¿tú qué estás viendo ahí? Y ese es uno de los grandes detalles que dice diagnóstico de TDA. Otros niños, estos niños diferentes, realmente ellos van a una velocidad mayor que muchos de nosotros. Por eso ellos van 1, 2 y 3. Ellos del 1 se saltan al 5. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces en la escuela te enseñan a hacer las sumas y ellos ya tienen el resultado. Y claro que se frustran, como cualquiera de nosotros, cuando nos dicen que está erróneo, cuando ellos saben que está perfecto. El resultado está perfecto, pero está erróneo desde esta realidad porque no hizo unidades por unidades, decenas con decenas, centenas con centenas. Simplemente él sabe el resultado. Estos niños van a otra velocidad. Y por eso muchas veces los padres se desesperan. Yo tengo un sobrinito así que me dice la abuelita en vacaciones, cuando está esa parte de, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y le ponen tareas, ¿y ahora qué hago? Porque de verdad ellos muchas veces requieren hacer muchas actividades. Y no solo
de como este niño que ahora qué hago, sino que requieren hacer 5 actividades al mismo tiempo para poder concentrarse en su tarea principal o en sus 3 tareas principales, y de las 3 tal vez termine una, porque así es la forma de funcionar de estos niños. En esta realidad les dicen que no se concentran. ¿De verdad no se concentran? ¿O tienen otras capacidades? Porque estos niños, o sea, ¿cuántos niños vemos que son así? Nosotros fuimos así, o yo me recuerdo de adolescente así de, estás escuchando la radio, estás viendo la televisión y estás haciendo la tarea. Oye, y nos dicen niños chismosos porque además estamos poniendo atención a la conversación. Estos niños tienen esa capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, y esa es la manera en su cerebro de, al fin estoy lo suficientemente ocupada para poder realizar tranquilamente mi tarea. En mi caso, me acuerdo cuando yo hacía muchos ejercicios de cálculo. Así es su cerebro. Y cuando yo digo, yo me recuerdo a mí de adolescente, porque sí, cuando yo fui a tomar mi clase dentro de Access Consciousness, esta parte de para dar terapias a niños con autismo, TOC y TDA, te dicen, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen estas características? Entonces, para mí fue wow al darme cuenta que sí, que afortunadamente en la época y en la ciudad donde yo nací, pues no había tanto diagnóstico médico y simplemente era una niña inquieta, ¿verdad? Que tenía yo que hacer muchas actividades y que mi mamá me ponía, su apodo que ella me puso es llamarada de petate, que quiere decir que hacía muchas cosas y ninguna terminaba, que me emocionaba con todo. Eso es lo que ella decía, llamarada de petate. Pero realmente, ¿cuántos niños dentro de la vista, de la visión de Access Consciousness, es que requieren hacer muchas actividades para poderse concentrar en una, por un lado? Y por otro lado, muchos de estos niños, por lo mismo, tienen mucha energía. Entonces, requieren hacer actividades, requieren hacer deportes, requieren salir a áreas verdes. Que estoy en Ciudad de México, que vivo en un departamento muy pequeño, cómprale un brincolín, hay de 1 metro cuadrado, literal, pueden brincar ahí. No sabes lo feliz que les va a hacer a estos niños poder sacar tanta energía, porque así es su cuerpo. Entonces, yo soy de esas personas, hoy cada vez yo así digo, como más relajada, porque antes sí era así de, ¿y ahora qué sigue? Y voy a caminar, y voy a correr, y si me voy de vacaciones y llego al hotel, y aparte de que todo el día ya anduve tiqui, visitando la ciudad, en la noche vámonos a nadar. Porque así funciona muchas veces los cuerpos de estos niños con TDA. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmelo. Entonces, aquí nos dicen de que dejemos de etiquetar, sobre todo que dejemos, como decía Mario, nos van poniendo desde los primeros 7 años, este niño es así, este niño es asado, este niño es cocido. Y si este niño es etiquetado con TDA, imagínate, lo encapsulas ahí. Y ese es el problema, que si decimos este niño no se concentra y está distraído y además es hiperactivo y además es con agresividad, entre más lo repita yo, estos niños de verdad hacen suyo tanto juicio. Y el problema es que yo digo, lo hacen una realidad, los diagnósticos médicos y todo lo que los tíos y los papás y no sé qué le van poniendo. Por eso dentro de Access funciona mucho lo que es las barras, porque es para quitar todos estos implantes que les pusieron a los niños desde pequeños o desde antes de nacer, que empiezan a actuar de esa manera. Ahorita vamos a hablar un poco más de las barras, de cómo les puede contribuir de verdad a cambiar su vida, a cambiar su forma de actuar. Dime. Sí, y hay un comentario, la verdad es que bueno, sí, las barras son bien importantes. Y pues también ahorita, digo, porque estoy viendo un caso de estos, ¿cuánto de verdad, como lo dices tú, etiquetamos a los niños, los maestros los etiquetan, los
familiares los etiquetan. Por otro lado, lo que dice Mario, hasta los 7 u 8 años, que los programamos todos desde Ujú. que nacen hasta esa edad. ¿Y cuánto de verdad eso que traen esas emociones son de los papás? O sea, de verdad, un tanto que el niño puede venir ya con un plan del alma y demás, pero cuánto de verdad traen los niños esa frustración, enojo, desesperación, ansiedad, que el mismo papá o la mamá no manifiesta o que está todo el tiempo manifestando y es un campo de comunicación entre la mamá y el niño. Entonces, pues sí, también que los papás necesitan ser como atendidos porque a veces dicen, es que mi hijo y no sé qué. Sí, pero bueno, también voltear un poquito hacia ellos, hacia los padres. Era mi intervención. Gracias, Iri. Gracias. Y tienes mucha razón. De hecho, cuando al lugar nos llevan niños, ya sea con TDA o cualquier cosa, decimos los papás van. Y yo les digo, y los papás van primero, porque como dices, realmente ellos son los que, como dije al principio, los que tienen ese problema y el niño solamente lo manifiesta. O como nos dice Mari, ¿no? Cuánto por el otro lado etiquetan a las mamás de que no saben educarlo, de que es un niño inquieto, cuando esa es su naturaleza de estos niños. Y ahorita precisamente me recordé de un paciente TDA, con agresividad, con hiperactividad, y lo traía la abuelita. Yo les dije, requiero que venga la mamá. Fue un cambio maravilloso con este niño, porque este niño, por supuesto que ya era medicado, por supuesto que le pegaba a la abuelita y a su hermana. El haberle dado barras y el que a la mamá también vino a sesión y empezó a platicar con ella y le di barras, el niño o sea, cuando de las últimas sesiones me dice el niño, ya no le pego a mi abuelita, ya juego con mi hermana. Convencí a la mamá que ahora sí que le dieran permiso, la oportunidad de regresar a lo que a él le gustaba el básquet, porque por ahí él se desfogaba. Entonces, ¿cuántos papás de verdad no están conscientes que realmente ellos son los que tienen ese problema? Y no es, ahora sí que juzgarlos, es hacerte responsable que sí estoy enojada, que sí estoy frustrada, que sí, lo que tú quieras, y tú tratarte. Para mí es desde el amor hacia ti y desde el amor a tu hijo, por tu hijo, hacia. Esa es la invitación para ti, mamá, para ti, papá, que tienes un hijo con ese diagnóstico. Y hablando de la otra, porque luego se combina. ¿Quieres hablar, Mario? Sí. Te escucho hablar y realmente si nos percatamos, este mundo, queremos que todas las cosas sean más rápido. Sí, o sea, no nomás es papá, no nomás es la criatura, sino que todo está estructurado para que todo sea muy rápido. Queremos un internet más rápido, queremos un resultado más rápido. Entonces, llega la criatura a este mundo, ve el acelere de papá, mamá y de las muchas cosas y lo vemos con el Nintendo. Simplemente estás, o sea, moviendo los deditos, está trabajando a una velocidad extraordinaria el cerebro, sí, y nos clavamos, quiero un resultado rápido. Entonces, no nomás es que digamos el niño tenga sus problemas, sino la misma sociedad lo mete en esa vorágine donde todo tiene que ser rápido. No hay espacios para que la criatura pues se expanda, se ejercite y como bien dices, sí, un brincolín, porque vemos los departamentos de ahora son muy pequeños, pues normalmente papá, mamá están ausentes y claro, la criatura de alguna manera, oye, yo aquí estoy, sí, y requiero de tu atención, requiero de tu tiempo, de tu energía. Entonces, es ahí cuando se vuelve pues más marcado ese problema donde te dicen son TDA o TOC, o sea, todo el déficit de atención es porque no logramos una concentración, ¿sí? Y la teoría es, pues como bien decías a un principio, ser robotitos, ¿sí? ¿Sabes qué? Me levanto a tales horas, desayuno, me trabajo, paz, lo tradicional, y no pienses en hacer otra cosa, nada más que ajustate
de acuerdo a lo que estudiaste también, o sea, si estudiaste veterinario, no puedes hacer otras cosas más, ¿sí? Entonces te encajonas en todo esto. Ahorita que dije veterinario, me estoy acordando de un amigo, él es veterinario, sí, es paleontólogo y es magnoterapista. Entonces, y pues es tan joven como yo. Entonces, tenemos muchas virtudes, pero el problema es ese, las etiquetas que le ponemos, en lugar de ver cómo puedo utilizar esa energía que está ahí concentrada, que está ahí detenida, ¿sí? Para utilizarla a favor y ventaja de la criatura. Eso es lo que quería acotar, Iri. Adelante, gracias. No había visto que tenemos aquí una escucha bien chiquitita. Hola, Leonora. Bienvenida, Leonora. Bienvenida. Te doy la palabra, Sandra. Y luego sigo comentando. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, yo tuve la suerte de que hace poquitito tomé un curso de neurología desde la psicosomática clínica. Y ahí hablaron de un aspecto que pocas veces se toca, y es que el desarrollo de los niños que tienen autismo, sobre todo autismo fue el que más se enfocaron, y mencionaron a los TDA, pero como parte de ese proceso neurológico, mencionar algo muy importante, y es que está relacionado con, dentro de los estudios transgeneracionales se desarrollan con la presencia de muertos en el transgeneracional. A mí lo que me parece muy importante de todo lo que ustedes están manejando es que por principio de cuentas todo se maneja como problema, y aunque suene como a rebusnancia, diría un amigo mío, ese es el problema. ¿Por qué? Porque al papá nace el bebé y luego le pone la etiqueta de problema. Y entonces no tienen un hijo diferente, no reconocen una diferencia, reconocen un problema. Entonces, si tú te compras un aparato nuevo que está saliendo al mercado, para poderlo conocer revisas el manual, le puchas por aquí, le puchas por allá. Entonces, ¿cuántas veces estos padres o estas personas que van a convivir con esas criaturas tienen la información necesaria? Y la otra parte, que es parte de su responsabilidad, buscan la información necesaria para reconocer a ese ser que tienen enfrente, sea cual sea la razón por la que nace así, que en mi opinión, muy humilde, para mí es evolución del ser humano. Ajá. ¿Cuántas veces se dan permiso de conocerlo? En la misma atención que le ponen a un aparato, ¿no? O sea, es ver todos los aspectos, tanto a nivel biológico, fisiológico, energético, espiritual, y buscar los mejores elementos que le permitan un desarrollo pleno. Se menciona que ese desarrollo, esa felicidad o esa evolución, digamos, sea a favor de la criatura. Esa criatura tiene que convivir con otros seres humanos diferentes, y yo pienso que tiene que ser para beneficio de todos, empezando por la criatura, pero para beneficio de todos, porque si no se sigue dejando a ese ser especial en la soledad, y se trata de que conviva con esas capacidades extraordinarias que tiene, desconocidas, con todos los demás, ¿no? Entonces, yo pienso que lo primero sería quitar la etiqueta de problema, que las madres y los padres y todas las personas que trabajan con un ser así, le quiten la etiqueta de problema, y ahora viene el permiso de conocerlos. Y cuando tú los conoces y ves lo que hay, tanto a nivel científico y la otra parte, la energética y lo espiritual, de qué manera se puede apoyar a ese ser y a la comunidad que lo rodea.
Esa es mi opinión muy personal, porque hay solución para todo. Entonces solamente hay que buscarla. Y si no la hay, la solución que queremos, hay que apoyarse en lo que sí hay para crear otras soluciones más amables. Eso fue lo que quise compartir. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Exacto, ese es el objetivo. Para mí, como dices, que convivan, no aislarlos, porque cuántos de verdad, cuánta gente los aísla y no, la idea es al contrario, que nosotros, yo sí digo, porque sí coincido contigo que son niños de otra generación, son de verdad con capacidades más grandiosas que las que luego muchos tenemos, y es eso, hacerles ver que son sus capacidades grandiosas que no todos tienen y que las utilice para crear cosas más grandiosas. Para mí eso de verdad es súper importante. Precisamente pueden escribir, pueden ver la película de Temple Grandin, así Temple Grandin, donde es una película de un autista, donde su mamá literal la obligaba a convivir, a ir a la escuela, y fue de las creadoras, estudió en la universidad, autista, para que un mejor morir, llamémoslo así, de los animales vacunos, para que no murieran con tanto miedo y entonces no tuvieran tanta toxina la carne que comemos. Eso es solo un ejemplo de muchos y miles que yo sé que conocemos, de niños que sí, como ella, que de alguna manera se les obliga a convivir con todos. Y aquí la idea no solo es obligarlos, sino integrarlos nosotros a ellos, ellos a nosotros. Porque precisamente los autistas, ellos perciben el pasado, el presente, el futuro al mismo tiempo. Y es ahí donde a veces está, dentro de los autistas hay muchos rangos, ¿no? Pero hay un espectro amplio, pero de verdad es ahí donde nosotros somos los que tenemos que entender y no etiquetarlos o decir que es un niño malcriado o decir que no le gusta convivir con nadie o decir, no, son diferentes. Me regreso a mi sobrino que de verdad, y muchos, perciben todo y de verdad son telepáticos. Hagan la prueba con la gente que es así, son telepáticos. No se me olvida una vez que salimos a un mandado, yo venía muy contenta, muy feliz, oye, me lo habían encargado, pero yo feliz de estar con él. Y entonces yo iba caminando y yo le decía en la mente, gracias, mi amor, por acompañarme, por estar conmigo. Él se voltea, me sonríe y yo dije, cabrón, me está escuchando. O sea, para mí de verdad es comprobar que de verdad los niños son telepáticos. Y entonces por eso tienen que tener esa conciencia de qué están pensando. El TOC es lo mismo, el TOC están percibiendo así que a unos kilómetros más allá y no son ellos, pero ellos lo hacen en físico. Entonces, de verdad, sí hay que estar más conscientes de las personas que están cercanas a estos niños, qué están pensando, ¿no? Porque por eso actúan como actúan estos niños. Entonces, para mí es esa parte de todos nos obligan, si tú quieres, a estar más conscientes, más presentes de qué estás haciendo, qué estás pensando. Porque es ahí la razón de estas, pues no me gusta, hay gente que sí los medica y no simplemente es desde entenderlos, de sentar a su mundo y ver qué onda. Aldonza, ¿qué nos quiere comentar Aldonza? Te damos la palabra, porque luego ya quiero que participe otra persona. Dime, Aldonza. Ya, acá me metí porque me llamó mucho la atención el tema. Esta parte de las etiquetas de lo que están hablando es muy real, porque justamente cuando se hace el diagnóstico de un niño que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad o con déficit de atención sin hiperactividad, lo que se desarrolla es una comorbilidad, generalmente con depresión. Entonces, justamente no es que tengan que ir una con la otra, pero lo que sucede es que los niños empiezan a tener depresión justamente por las etiquetas que van desarrollando, porque las diferencias justamente no son respetadas ni en sus casas, ¿no?
Yo tuve oportunidad de trabajar con niños con todas las características que están ustedes comentando en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Estuve ahí por 1 año trabajando con ellos y en la parte conductual, ¿no? Y es súper increíble cómo los niños pueden hacer modificaciones en su conducta cuando les enseñas, porque lo que deben de aprender es a tener, digamos, como cierto comportamiento como aceptable, y no por adaptarlos, sino decirles aquí no puedes gritar, ¿no? En este momento sí no se puede. Y todo eso es completamente moldeable. Yo creo que algunas veces sin necesidad de medicamento. O sea, creo que cuando se requiere el medicamento sí, pero no siempre, porque además los medicamentos son profundamente agresivos. Y les hacen, o sea, sí les causan como más, yo vi que era como un poquito más problemático, pero, sin embargo, en psicología, aparte de todo, o sea, aparte de toda la parte científica del neurodesarrollo y todo eso, en psicología, reafirmo lo que también dijeron, los niños son los síntomas de la familia, ¿no? Entonces, generalmente hay que trabajar con los papás, así de cajón, porque ahí es donde tienen que empezar a ver la modificación, justamente tiene que empezar a haber espacio para que el niño esté, para que el niño exista. Y generalmente hay que, o sea, sí hay que estar como con estirón de oreja con los papás, porque ellos tienen que subir su rango de energía, y no me refiero justamente como a la parte energética, sino se tienen que poner más activos, o sea, necesitan salir a correr con ellos, irse a la bici con ellos, no nada más se trata de, ay, tiene mucha energía y vamos a refundirlo en 3 deportes, ¿no? Entonces, bueno, eso es como la parte, es bien importante saber como el manejo conductual de los niños, porque eso es lo que hace que ellos aprendan a tener comportamiento. Y no me refiero como a cuestiones morales ni así, sino nada más así de, ahí te tienes que, no puedes estar, no te puedes subir a las sillas, ¿no? Que además, también algo que es súper importante, la mayoría de las personas que yo conozco que dicen que tienen niños TDA, no los tienen. O sea, los niños que tienen el trastorno, de verdad, padecen mucho porque la energía no les cabe. Entonces, o sea, digo, sí, más bien lo que sucede es que hay niños con mucha energía y adultos con poca capacidad de procesar eso, y a todo el mundo le dicen que es hiperactivo, y la verdad es que, no sé, yo el 99.9% de personas que me dicen que niños con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, no es cierto. Gracias. Gracias por tu participación, sobre todo por último, el 99.9%, ¿no es cierto? Gracias, porque cuánto de verdad son etiquetados y no es cierto. Y esto que dijo Alonso es tan importante, que fue donde volví a agradecer a los papás que yo elegí, porque exacto, hay que tener normas, como ella decía, que es la parte que educarlos, ¿no? Hay horarios, aquí no se grita, aquí no te subes. Y algo que agradezco tanto a mis padres, que es lo que tienen que hacer estos papás, mis papás decían, adentro de tu casa, si quieres andar desnuda, descalza, brincar, correr, gritar, porque darle esa permisión. Afuera hay normas, cuando van a las casas, sentaditos, quietecitos, si les dan algo, lo toman, si no, no anden ahí molestando. Entonces, esa parte de esa normatividad, de verdad es importante. Entonces yo cuando digo, wow, mis papás así eran con nosotros, de adentro lo que quieran, respetarnos nuestra energía. Afuera hay normas. Y no que los papás luego no les especifican que hay normas. Y es donde son las mamás de etiquetadas de no saben educar. Y no, esa parte es súper importante. Y ahora quiero darle la palabra a Joaquín, donde él hizo un estudio
con las barras, con un niño precisamente médicamente con TDA. Y nos cuentas, Joaquín, ¿qué pasó? Sí, ahí me Por escuchan. favor. Sí. Ahí me escuchan, ok. Sí, fíjate que nosotros conocimos a un niño de 10 años en donde estaba diagnosticado con TDA. ¿Cómo se llama este niño? Alan. Ah, Alan. mira, ahí es donde, bueno, lo diagnosticaron así y le estaban suministrando medicamento. Entonces, el medicamento que le estaban dando, pues lo tenían todo quietecito, como oído. Entonces se nos ocurrió, bueno, conseguir que le hicieran un encefalograma en el Hospital 20 de Noviembre. Esta fue la primera vez que le hicieron el encefalograma, ahí le hicieron la toma y en ese diagnóstico salió anormal. Salió con unas lentitudes en un lóbulo temporal y pues eso determinaba que el niño es muy característico de un trastorno de déficit de atención. Eso es en el encefalograma. Entonces dijimos, bueno, y si le damos las barras 21 días seguido, ¿qué pasaría? Sabiendo de que aquí, este es el diagnóstico que salió después de esa toma, en donde ahí dice anormal. que dice anormal. Entonces, La fecha 1 de septiembre, anormal. De septiembre. Del 22. Sigue platicando, yo voy a seguir compartiendo. Hablamos con los papás, se emocionaron y dijimos, bueno, pues le vamos a hacer las barras 21 días. Entonces, en principio, pues era un chamaco que no se estaba quieto, le dábamos las barras y se retorcía como, le decíamos quietecito, y, o sea, no aguantaba el tiempo, ¿no? Entonces, pero luego, como a la tercera sesión esa es la toma del encefalograma en donde se ven esas lentitudes en el lóbulo temporal. Y eso, de ahí determinaron que el estudio pues estaba anormal, que estaba mal de su temporal el chavito. Entonces, por lo mismo de que tenía el trastorno de déficit de atención, pues no dormía. Entonces lo querían tener sedado para que esté quieto. Pero de tal forma que no hablaba, no se comunicaba, no jugaba. Entonces, pues les digo, se nos ocurrió hacerle la sesión de 21 días de barras y mandarlo nuevamente al estudio. Entonces, así fue. Lo mandamos otra vez después de los 21 días, lo mandamos al estudio y que sale normal. Ese es ya el dictamen normal, después de los 21 días de barras. Entonces fue sorprendente el cambio que tuvo. Y ya le dábamos la sesión de barras y ya quedaba dormido, más ya platicaba. Los papás nos señalaban que lo veían como más listo. O sea, todo el tiempo que estuvo dentro de él, como que fue un cúmulo de conocimiento, porque ahora era muy observador, participaba, y nosotros vimos que como que creció en ese tiempo tan chiquito. Entonces, pues en la toma del encefalograma, los doctores muy sorprendidos, y bueno, pues, ¿qué hizo, no? ¿Qué le hicieron? Pues mira, es que no es magia, finalmente era fundamental las sesiones del proceso de las barras, en donde pues lo hacen más consciente, eso sí es un hecho. El niño ahora ya le gustaba ir a las sesiones de barras, los papás pues felices cuando ven que ya es normal, pues ya sabes, ¿no? La algarabía y todos a llorar. Una pregunta, para ti, o sea, ¿qué es eso de que ya es normal? Y dos, me están preguntando si tuvo cambio de comportamiento. En la toma del encefalograma, se vieron unos trazos en donde ya entraba a las fases de sueño. Y los niños, bueno, cuando se determina que son trastorno de déficit, no entran a las fases de sueño. Es muy complicado, incluso en los adultos. Entonces, después de las sesiones de barras, se dieron cuenta que aparecía un trazo que se llama vértex. Ese vértex determina cuando entra la primera etapa del sueño. Entonces, los médicos se sorprendían, órale, mira, se ve súper padrísimo cuando entra a las etapas del sueño. Entonces, salió totalmente normal, ya no salía con las lentitudes en sus lóbulos temporales o alguna anormalidad muy recurrente en esto. Y es muy gratificante y fue increíble la evolución que tuvo y en tan poco tiempo.
Entonces, de tal forma que pues médicos están apostando en darle el seguimiento y tratarlo, aunque no es derechohabiente. Esta toma es exactamente donde, si ven esa línea, esas líneas lentas, es donde inicia la primera etapa del sueño. Se le llama vértex. Entonces, está padrísimo porque esa toma es muy difícil verlo. Y menos en los niños con un diagnóstico de ese tipo, ¿ves? Entonces, está padrísimo, está de fotografía. Gracias Joaquín. Ahora sí que por esta parte de demostrarlo científicamente, o sea, esa parte en la que a mí también quería yo hacer notar con barras. Y como les digo, esta no es la panacea porque cada niño es diferente. ¿Que les puede contribuir? Sí, bastante. Como dice aquí Joaquín, que ya dormía, para los papás, esa parte de que dejó de ser lento por los medicamentos y ahora ya está más presente, eso está padre. No sé si está acá Carla también, que sé que juntos hicieron esto. Carla, ¿estás por ahí para que nos digas qué más pudiste tú observar? Hola, hola Iri, buenas noches a todos. Gracias. Gracias ¿Qué más por comentarlo. observar sí, porque nosotros hicieron juntos. Pues sí, mira, este caso es un caso que nos tiene súper contentos a todos y es una gran bendición poderlo compartir con todos ustedes, con los compañeros de Access, porque en realidad Alan es un chico que llegó de manera fortuita mediante un paciente que es tío de él, es un paciente mío, y al leer toda la información de lo que hacían las barras de Access, yo ya le daba el barras. Y de repente leyó en una de las líneas que le mandé la información, decía TDA, y inmediatamente me llamó y me dijo, oye, ¿cómo que TDA? Y le dije, sí, claro, podemos apoyar a chicos o a personas, porque en realidad el déficit de atención, como bien lo dijiste al principio, pues posiblemente hasta en adultos se dé. Y él me comentó que tenía un sobrino que casi no lo veía, pero porque vive muy lejos, vive en Iztapalapa, y que sus recursos no eran muy altos y que pues realmente estaba muy interesado en apoyarlo. Y entonces hicimos todo un proceso para que los papás se interesaran, porque pues los papás no conocían nada de barra, solo él había tomado las sesiones y gracias a Dios los papás accedieron a traerlo, lo traían todos los días, solo descansábamos los sábados. ¿Cómo llegó? Pues llegó al consultorio así, el tío la verdad es que se vio muy bien porque él es el que promovió con los papás que llegaran a la terapia y él hizo todos los arreglos para que él pudiera asistir al consultorio. Al ver yo que era un chico de... ¿Mandé? Ay, no te... Perdón, Iri, no te escuché muy bien, se fue un poquito el internet. ¿Ahí me oyes? Sí, ¿qué características presentaba el niño? ¿Qué características Bueno, nada más te comento que las barras fueron de lunes a sábado. Los domingos era el único día que descansábamos. Los papás, la verdad es que fueron muy, muy ordenados y llegaban en punto, en tiempo y forma, y además desde muy lejos. Ese fue su aproximamiento al consultorio. Y como bien dice Joaquín, el chico pues tenía problemas muy importantes, desde control de esfínteres en la noche, él se hacía pipí en las noches. La mamá siempre me decía que era un problema porque amanecía mojado. Obviamente en tema de estudiar en la escuela, ni siquiera podía concentrarse, o sea, siempre estaba muy inquieto. Al consultorio llegaba y se ponía a correr por todo el pasillo antes de entrar a las barras. Y entonces yo invité a Joaquín porque yo entendí que es muy importante la energía masculina y la energía femenina en las barras. Entonces empezamos a hacer un trabajo de un día sí, un día no, entre los dos para podernos apoyar y el niño empezó a hacer cambios muy importantes. Hoy te puedo decir que dentro de las conclusiones, al salir él ya normal, el niño se concentra en sus estudios,
los maestros lo mandaron felicitar, el niño ya no tiene que correr ni salirse del salón porque ya se puede quedar sentado. Y algo que es muy bello es que el mismo niño comentó a la hora de terminar con sus sesiones de 21 días y un poquito más, porque nos alargamos, que era un niño nuevo, que lo habíamos cambiado, que había cambiado por completo y que hoy podía entender y escuchar, porque el temporal, como bien lo dice Joaquín, le afectaba la escucha y él como que no entendía el espacio-tiempo. No lo tenía presente, él no sabía en qué día vivía. O sea, si tú le preguntabas, ¿qué día es hoy y qué hiciste? No te podía explicar ni el día, ni el mes, ni nada. Y al final de las barras, el chico ya sabía qué día estaba, que había ido a la escuela, ya podía entender su espacio-tiempo y él se dio cuenta de que había cambiado por completo. La verdad es que es una cosa impresionante y es la constancia y el trabajo de las barras. Solamente hicimos barras, no hicimos ningún otro proceso. Sí te quiero comentar que traía algunas entidades porque, el chiquito, en la última sesión hablamos de que si estaba dispuesto a ya eliminar el tema de las noches, de hacerse pipí, me dijo que sí, y lo trabajé como si fuera una entidad y ya no se hace pipí, o sea, está impresionante, el niño ya controla sus esfínteres y fue justo un día antes de que le hicieran el estudio. Gracias, Carla, por compartir. Ahora sí, con todo esto, con los de hoy y los del futuro, de todo lo que pueden recibir un niño, como dices, con las barras. Porque Claro. sí, como ahorita por lo que me dices, cuánto el niño estaba percibiendo desde afuera, o sea, en todo lo que está pasando afuera. Ese miedo, porque para mí no controlar los esfínteres es miedo como que no era de él. Entonces, esa es la parte padre de cuando reciben las barras, y por eso queríamos que ustedes lo comentaran y sobre todo la forma en que está documentada, porque como yo siempre he dicho, o sea, yo he tenido pacientes y cambia, bla, bla, pero que también que médicamente esté documentado, eso para mí es muy, muy padre. Sandra, ¿quieres participar? ¿Quedó que tu manita alzada o quedó alzada? Quedó alzada, pero ya que quedó alzada, comento sobre las actividades. A mí me parece muy importante esa parte, porque como decía, dentro de la psicosomática humanística se descubrió que los niños estaban asociados a entidades, pero ¿qué tipo de entidades? Cuando en la familia hubo pérdidas inesperadas, sobre todo de gente joven, y para esta área, la gente joven es hasta los 65 años, todavía se considera gente joven, incluso los 70, por los índices de mortalidad. Gente que murió en accidentes, asesinados y demás, y que coinciden casualmente con nombres, fechas de nacimiento y demás. Las entidades están ahí alimentándose. Y qué padre que con barras también y con las herramientas de Access se puede acceder a esas entidades para que respeten esa energía de ese ser que es totalmente independiente, infinito y poderoso. Y yo creo que lo padre de la experiencia que nos comparten los compañeros es precisamente el empoderamiento del ser infinito que habita ese cuerpo. Exacto. Así es. Bueno, gracias. De hecho, las barras en sí, como tú decimos, ahora sí que es como un exorcismo en el sentido que las entidades se alimentan de los juicios. Al quitar los juicios, muchas entidades se van, otras sí, hay que hacer un proceso para liberarlas, pero muchas de verdad se liberan. Entonces, es aquí donde de verdad queríamos que muchos lo supieran, que aquí hay una herramienta, como dije, hay más herramientas, como nos dice Sandra, hay otras herramientas que ella conoció dentro de la clase, dentro del cuerpo de movimiento. Aquí se maneja, como dijo el Donza, que el 99% no tiene TDA, simplemente son formas conductuales que hay que modificar, que ciertas conexiones del cerebro no están completamente ya desarrolladas, que simplemente con movimientos físicos se pueden integrar. Entonces, por eso le decimos, es una herramienta y queríamos presentarlo para ti que estás escuchando,
que se lo pasa así como llegó aquí el tío de este niño, llegó con Carla, que ahora sí que el tío lo lleve, que a mí las abuelitas me los trae, empieza viniendo la abuelita y luego la abuelita y luego la mamá. De verdad, es fantástico todos estos cambios que podemos ver. Yo he dicho y he atendido a muchos niños médicamente, yo he sido con TDA, que de verdad la agresividad, bye bye. Como dice, que como dijo Joaquín también, que ya están más presentes en las clases, que pueden estar mejor. Hay tantas cosas. Entonces, de verdad, usen las herramientas si las tienen. En el país México y en todo el mundo hay mucha gente que aplica estas sesiones de TDA. Sí, aquí estamos, Carla, Joaquín, Mario, yo, Sandra, hay un chorro que veo, muchos que damos barras, Aldonza, donde de verdad les puede contribuir. Yo así siempre digo, al menos yo que me dedico a dar sesiones y terapias, es que no estás ayudando a ese miembro de la familia, al niño, al adulto, estás ayudando a toda la familia, porque en realidad cuando alguien está mal afecta a todos. Entonces, si una persona en la familia le puedes contribuir, en realidad le estás contribuyendo a todos a que estén mucho, mucho mejor. Carla, Joaquín nos manda a felicitar. Verónica nos dice Aldonza, ojalá que presenten algún congreso o algo así, alguna alternativa increíble para los niños y niñas con esa etiqueta, porque sí, es una etiqueta. Y yo digo, sí, a todos nos molesta cuando nos ponen etiquetas. Y estos niños que perciben en todas las dimensiones, a muchas personas, claro que más les molesta. Sí, Beth, dime, y luego Mario. Hola, Iri. Hola a todos. Hola. Con respecto a al tema que se está tratando el día de hoy, bueno, yo tuve la fortuna como ahora sí que de profesión soy maestra de educación primaria. Wow. Entonces, los últimos, hace como 8 años más o menos, yo estaba trabajando en una escuela integradora en donde había alumnos regulares y alumnos con capacidades diferentes. Entonces, pues obviamente que yo tuve trato con niños con TDA, con Asperger, con autismo, con síndrome de Down, y de verdad no sabes la maravilla y el aprendizaje que nos dieron siempre esos niños a nosotros, lejos de que nosotros les enseñáramos a ellos o de que yo le enseñara a ellos, no sabes cuánto aprendizaje obtuve con ellos. Y bueno, desafortunadamente todavía no tenía esta bella herramienta de las barras, pero te puedo decir que como bien comentaron ustedes, ¿no? Todo el tema es de los papás, porque los niños son felices, súper felices, y asimilan y aprenden, y a lo mejor todo es cuestión de tenerles paciencia y de estar con ellos, porque finalmente los papás agarran, te los entregan, y porque para ellos, como bien comentan ustedes, es un problema. Entonces, pues, llegando a la escuela, los dejaban, ya los recogían, pero ya se los llevaban como regañándolos, a veces a otros sobreprotegiéndolos, porque hay papás que se van a los extremos, o los sobreprotegen o los abandonan, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero sí te puedo decir que con respecto a barras, hace poco tuve 2 casos. Uno que como comenta la otra compañera, tuve un chico de 16 años que le daba miedo dormir, que le daba miedo, que decía que si él se dormía, que probablemente se iba a quedar dormido para siempre. Y eso fue en base a que falleció un abuelito. Y aparte, él se hacía pipí todas las noches, de 16 años, ¿eh? Entonces, bueno, pues al momento de hacerle barras y platicar con él, pues era más bien como la ausencia de su mamá, y él quería tener de alguna manera, pues la atención de sus papás, ¿no? Y finalmente con las barras se le fueron quitando, se le quitó eso de hacerse pipí en la cama, porque ni siquiera, o sea, a su edad no podía irse de campamento o de viaje con los amigos, o ni siquiera de quedarse a dormir en casa de algún amigo, ¿no? Como a esa edad se acostumbra.
Y tuve otro chico con TOC que me quedé maravillada de verdad después de darle barras. Y a él le daba barras una vez a la semana. Él no podía ver el color naranja, no se podía amarrar las agujetas, se compraba ropa y la guardaba, no la quería usar. Y bueno, el color naranja no lo podía ver ni en el palo de la escoba de su mamá. La mamá me decía, es que de verdad no sé qué hacer, o sea, tengo que barrer cuando él no está. Y que además la terquedad de la mamá de que pues por lo pronto, si no lo estás atendiendo, pues compro una escoba de otro color, ¿no? Para no mortificarlo. Sin embargo, en un mes, y tampoco contestaba el teléfono, ni tampoco podía tomar clases en línea, que fue como al segundo año de la pandemia. Entonces, porque él decía que si abría la computadora iba a recibir malas noticias de sus compañeros o de los maestros. Gracias. Quiero que te quedes un ratito ahí. ¿Qué Sí. tan claro tenía él que percibía a todo mundo? Que con solo la pantalla, para que vean que la energía es energía y que ellos tienen esta habilidad, por eso decimos que tienen habilidades extraordinarias que no todos tenemos. ¡Wow! ¿Qué más? Ahora sí, cuéntanos. Más quería enfatizar eso. Sí, porque además, y además le encantaba el fútbol y lo metieron a clases de fútbol y él decía que también todo le daba miedo, ¿no? Y al mes él ya podía ver el color naranja, empezaba agosto y se inscribió en la escuela ya tocaba la computadora, ya me contestaba los mensajes porque yo le decía, bueno, pues si no me contestas los mensajes en el WhatsApp, pues ya no voy a venir. Le digo, porque la responsabilidad es tuya, no de tu mamá. O sea, tú ya no eres un niño chiquito. Entonces, no le voy a estar diciendo a tu mamá, oye, mañana le toca su sesión a tu hijo, ¿no? Digo, yo tengo que tener un trato directo contigo. Y así, y de verdad está feliz de la vida, ya tiene mucha seguridad para jugar fútbol y ya se puede amarrar las agujetas. Como un niño chiquito lo enseñé cómo amarrar las agujetas, cosa que a su mamá nada más no le quería hacer caso. Y pues es todo lo que te quería comentar. Muchas gracias. He aquí, de verdad, lo que yo digo como terapeutas, luego tenemos esa paciencia que los papás no tienen, como dices que tú le enseñaste lo de las agujetas, y esa es la otra parte que como terapeuta les podemos también de alguna manera dirigir a los papás, no solo que tomen barras, sino cómo aprender, ahora sí que aprender a comunicarse realmente con sus hijos. Sí, dime, Mario. Gracias, Ivette. Gracias, Siri. Mira, con todo lo que se ha comentado, lo interesante de todo esto, cuando Carla y Joaquín me comentaban de este chico, pues inténtenlo, o sea, 21 días es aprender, enseñarle a las neuronas a buscar nuevos caminos, porque el ser humano es tan complejo en un momento dado que a lo mejor los caminos tradicionales para conectar con el todo no estaban funcionando, pero se pueden crear nuevos caminos. En la experiencia que tengo de alguna persona que tuvo algún aneurisma, sí, platicando con ella, dándole una sesión de barras, y le digo, ¿qué estás tomando? No, pues un licuado de papa y no sé qué, me decía, algo verde. Sí, y yo le decía que sí, espinacas, que sí, apio, ¿no? Y al rato se acuerda y me dice, de chayote. Entonces, para mí ella buscó otra alternativa, tenía claro qué era lo que tenía que decir, pero conectó sus neuronas. Y en el caso de este chico, de Joaquín, sí, digo, realmente inténtalo porque lo interesante es crear un mundo mejor, sí, para todo mundo. O sea, esa es la finalidad. Y también me estaba acordando de un sobrinito que nació, pues, con un muñoncito nada más de mano, y su papá era baterista. Y claro, en aquel tiempo, pues lo escondían y toda la cuestión, pero cuando no estaba el papá, sí, el niño se quitaba el guante y le decíamos, a ver, Marco,
toca la batería. Y él agarraba de tal manera la baqueta y estaba tocando, paz, 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 porque eran unos cuadritos donde él entrenaba. Y le decíamos nosotros de bromistas, sí, que girara la baqueta. Lo hacía con tal maestría que decías, ¿cómo lo logra? Y si no tiene la mano física. Hoy entiendo que tenía su mano energética, porque es mentira que cuando nos quitan X parte del cuerpo, pues ya se acabó. No, sigue estando con la energía. Y realmente este muchacho fue extraordinario en todo lo que hacía, en el tiempo que estuve en contacto con él, pero sí los papás, no que no lo vean, que nació defectuoso, por decirlo así, sí, que está mal, cuando dice el chico no tenía ninguna limitación al respecto. Entonces, es importante para mí intentar todo lo que está a nuestro alcance de nuestra mano para primero eliminar esas etiquetas, sí, y poder crear cosas diferentes, cambiarle sus pensamientos a los chicos. Por eso, ¿cuántas veces hemos escuchado nuestros pensamientos crean nuestra realidad? Entonces, si es posible hacer esto, contribuir con un granito de arena a que su mundo sea más grandioso, pues adelante, intentémoslo, comuniquémonos y hagamos intercambio de nuestras experiencias que tenemos al respecto para hacer algo más grandioso. Eso era lo que quería comentarnos. Gracias. Gracias. Joaquín, Carlos, un comentario antes de acabar, es 9:04, pero un comentario más si quieren agregar algo, chicos. Porque todos están muy agradecidos con ustedes. ¿Algo más que quieran agregar? Joaquín. Gracias. Ok. Gracias, Irina. Pues muy contenta. La verdad es que bien agradecida porque es una experiencia fascinante. Yo creo que esto nos va a generar mucha más información para los que estamos haciendo barras y que realmente creemos que esta terapia es fascinante y realmente cambia absolutamente todos los conceptos y creencias. Y pues quien no haya tenido la oportunidad de hacerla, es momento de hacerlo. Yo les comento a mis pacientes, si cambia de esta manera a un niño que está en crecimiento, pues nosotros también tenemos la posibilidad de cambiar todo nuestro concepto. Entonces, bien contenta, la verdad. Gracias por invitarme, Iri. Gracias por compartir con nosotros aquí. ¿No? ¿Así? ¿Ya nada más? Está bien. Y el tímido del grupo, el que hizo como todos los estudios, el tímido del grupo. Gracias, gracias. Y pues hasta pronto, chicos. Y como les digo, nosotros estamos en Ciudad de México y busquen, pregunten, donde están siempre, seguramente hay alguien cerca. Pregúntenos a nosotros, también nos pueden contactar y les podemos decir, ¿sale? Y pues hasta pronto. Nos vemos en 8 días. Bye. Muchísimas gracias. Gracias, chicas, chicos. Y pues a expandirnos, a crear cosas más grandiosas. Gracias. Todos. Y cuando